En esta clase vamos a conversar un poco sobre el LVM o Logical Volume Manager y vamos a comenzar a hablar sobre sus beneficios. En los últimos tiempos, el Logical Volume Manager se ha convertido en una herramienta muy utilizada por los administradores de sistemas Linux en todo el mundo, ya que nos ofrece una serie de ventajas de suma importancia a la hora de mantener nuestros servidores en óptimas condiciones de cara al cliente. Una de las ventajas más importantes es la de permitirnos, aparte de aumentar nuestros file system de una manera efectiva, poder verificar de forma detallada las capacidades actuales de los mismos, ya que cada partición posee un espacio físico del disco asignado por separado, o lo que comúnmente llamamos un logical volume, lo que a la hora de una falla por algún tipo de colapso de uno de los dispositivos de disco, bien sea porque su espacio fue copado al 100% o porque presenta alguna advertencia crítica, o podemos realizar una mejor visualización de cada file system y abordar este problema por separado sin la necesidad de dar vueltas por todo nuestro servidor, buscando el archivo más copado y sin afectar lo que pudiera ser data crítica del sistema. De forma tal de que, por ejemplo, si tú no tienes instalado o no realizaste la instalación de tu sistema Linux motivado a cualquier tipo de situación, pues tú puedes colocar un Logical Volume Manager o un disco o un volumen lógico, y este volumen lógico también lo puedes administrar de la misma manera. Es decir, no es necesario que realices la instalación del Logical Volume Manager desde un principio en tu equipo o servidor. En este momento vamos a comenzar con una de las prácticas que tengo para este curso en el caso de Logical Volume Manager, y vamos a crear un volumen en un sistema al cual no le instalé el Logical Volume Manager desde principios de la instalación, sino que tiene una instalación sencilla, una instalación base de nuestro sistema, y como te he comentado anteriormente, también lo podemos realizar. Muy bien, entonces, si deseas puedes ir al recurso externo en este momento, abrir la página web de mi URL y allí podemos ver alguna información. Por ejemplo, como ves allí un dato importante, si ya tienes LVM instalado y algún volume group creado, puedes comenzar a partir del punto 6. Recurso. Muy bien. Entonces, en principio debemos tener un disco duro disponible en nuestro servidor o equipo, el cual podamos administrar para esta práctica. Este disco lo puedes crear bien sea desde VirtualBox o si estás trabajando en un servidor el cual es un servidor físico. Con un disco duro te puede servir para realizar esta práctica, aunque lo ideal es que nuestros discos vengan desde una SAN o una NAS. Pero esto es tema de otro nivel de configuración, ya que estamos hablando de cajas de almacenamiento, y esa es otra área bastante importante e interesante, la cual no estoy cubriendo en esta práctica. Muy bien, entonces, si ya tienes tu disco creado, puedes ejecutar el comando fdisk espacio -L, todo en minúscula. Muy bien. Si validamos en nuestro sistema, nos vamos a dar cuenta que tenemos varios discos y presionamos Enter. Una vez ejecutado este comando, nos vamos a dar cuenta de que en nuestro sistema tenemos una serie de discos y una serie de información, la cual es sumamente importante, ya que nos indica diversos parámetros los cuales debemos comenzar a familiarizarnos, ya que si no, no vamos a poder configurar y vamos a volver esto todo una complicación. Muy bien. Si no te lo he explicado antes, en este punto voy a realizar una explicación sencilla. En Linux, muchos de los dispositivos de disco son nombrados con el acrónimo SD. Esto significa System Disk, es decir, /dev, que es la barra dispositivos, /SDA, que es el dispositivo 1, que es, como diríamos en Windows, el C o el disco C. El SDB puede ser una partición D si la comparamos con un sistema Windows, hasta llegar a una partición W o WW, la que queramos colocar dentro de nuestro sistema. Por lo general, nuestro disco o el disco que tenemos nosotros creado en nuestro equipo es el /SDA o el /SDA1, motivado a diversas situaciones que pueden ocurrir dentro del sistema cuando estamos comenzando con la configuración.
A partir del SDA comienzan todos los discos atachados que podemos tener nosotros en nuestro equipo. Muy bien. Si tienes un disco creado con VirtualBox o una unidad USB o un disco duro externo, puede que tu unidad sea la última que veas en el listado. Por ejemplo, puede decir la letra /dev SDB o /dev SDC o cualquiera de ellas en adelante. Muy bien. Una vez verificado esto, vamos a ubicar el paquete LVM2. Vamos a ejecutar el comando apt espacio search espacio LVM2. Y una vez localizado este paquete y disponible en nuestro sistema, vamos a proceder a instalarlo con el comando apt install LVM2. Una vez finalizado el proceso de instalación de estos paquetes, vamos a comenzar a colocar bajo el control de LVM nuestro nuevo disco a utilizar. En mi caso es el /dev /sd. En este comando pvcreate /dev sdc debemos estar atentos, ya que este comando va a formatear el disco o la unidad con la cual vamos a realizar esta práctica. Muy bien. Si tienes algún dato allí importante, te recomiendo que respaldes y posteriormente realices esto. O de lo contrario, vas a perder toda la información. Esto así ocurre inclusive dentro de discos que vienen de la SAN o vienen de la NAS o de cualquier otro tipo de sistema de almacenamiento. Muy bien. Una vez ejecutado este comando, vamos a proceder a crear el volume group a utilizar. En este caso debo incluir mi disco /dev /sdc y el nombre de mi volume group. En mi caso voy a colocar el nombre data. Tú puedes colocar el nombre que desees. Entonces, vamos a ejecutar el comando bgcreate espacio data espacio /dev en mi caso sdc. Si en tu caso se cambia por otra letra, no hay ningún problema, colócala por favor. Una vez ejecutado el comando anterior, podemos ejecutar el comando bgdisplay y vamos a ver una salida similar a la que estoy mostrándote en este momento en pantalla. Si te das cuenta, tenemos algunos datos interesantes como el nombre o el volume group name, que es data, como coloqué en el comando anterior. Tenemos un formato que es LVM2. Asimismo, tenemos un poco más abajo, tenemos el tamaño del disco, así como algunos datos interesantes como es el caso de FreePE/size, que allí nos indica la cantidad de espacio libre que tenemos nosotros en nuestro volume group. Si nuestro volume group no tiene ningún tipo de datos, va a aparecer que tenemos toda la capacidad disponible en este momento. Una vez que comencemos a llenar este volume group de data, nos va a aparecer allí el tamaño o lo copado que tenemos nosotros, nuestro volume group, asimismo el espacio libre que podemos utilizar para los siguientes volúmenes, ¿ok? Una vez creado nuestro volumen o nuestro volume group, debemos crear nuestro volumen lógico o logical volume. Algo interesante aquí. Tenemos el comando lvcreate, el cual va a crear el logical volume. Tenemos el parámetro -l, que vamos a utilizar en principio, espacio, -n, que sería el nombre de nuestro logical volume. En principio, el nombre que le vamos a colocar nosotros a nuestro logical volume no es el mismo nombre, o no debería ser el mismo nombre que tiene nuestro volume group. Si es posible, podemos colocarle bien sea una letra más o un nombre diferente o quizás un número, por ejemplo, para diferenciarlos. Una anécdota que me ocurrió una vez fue que coloqué el mismo nombre del logical volume como el nombre de mi volume group. Y en realidad yo estaba nuevo en esto y me confundí un poco. Sin embargo, no tuve problemas para eliminarlo, pero puede darse el caso de que confundas el nombre con algún volumen o un logical volume. Imagínate que estás trabajando con un disco o con un servidor como el que te mostré hace unos instantes, con 25 logical volumes y con 25 volume groups diferentes. Entonces, imagínate el caos que puede representar esta situación si tú creas un volume group de mala forma o no lo haces correctamente. Entonces, te aconsejo que en el caso del nombre, sí coloques un nombre diferente. En el caso de data, como ves allí el nombre data, ese es el nombre del volume group al cual va a estar atachado el logical volume. Ese nombre sí no lo puedes cambiar. Muy bien. Ahora, si ejecutas el comando lvdisplay, vas a obtener una salida como la que ves a continuación. En el caso que te comenté hace unos instantes de mi servidor, tenemos cualquier cantidad de
logical volumes creados. Entonces, cuando nosotros ejecutamos este comando, tendemos a ejecutar la tubería pygrep y el nombre del volume group para no perder tanto tiempo quizás revisando nombres dentro de nuestro logical volume, porque pueden traspapelarse y puedes dar vueltas allí quizás en algunas ocasiones sin conseguir el logical volume que acabamos de crear. Muy bien. Una vez ejecutado el comando anterior y verificado que nuestro logical volume está activo, debemos crear el file system y colocarlo dentro de nuestro sistema de archivos. Esto lo vamos a ejecutar de la siguiente forma. mkfs, o makefilesystem.ext4. Recuerda que en la clase anterior vimos los sistemas de archivos que son ext2, ext3, ext4. Puedes utilizar cualquiera de ellos, muy bien. Sin embargo, el más recomendado es el ext4. En el caso de /def, /data y el /nombre, eso es el nombre que tiene tu logical volume del comando anterior. Si ves el comando anterior, en la primera línea vas a ver lbname y vas a darte cuenta que aparece una ruta. Bueno, esa ruta la vas a copiar ahora en el siguiente comando para que el logical volume sea creado como un file system y tenga su sistema de archivos. Una vez realizado esto, debemos ingresar en nuestro archivo fstab con nuestro editor de texto preferido. Puede ser VI o puede ser Nano o el que tengas disponible. Y, por ejemplo, en mi caso siempre va a ser VI porque es el que más me gusta. Vamos a ejecutar VI espacio /etc /fstab y vamos a añadir la siguiente línea como te aparece en el archivo adjunto. No debe cambiar mucho, solo los nombres que aparecen allí. ¿Qué ocurre? Hay un caso aquí muy interesante y en esta línea siempre tenemos que estar atentos, si no, esto no va a funcionar muy bien. Tenemos la primera línea que ya sabemos que tenemos nuestro logical volume /def, /data, /nombre. En el siguiente renglón tenemos una ruta. Esta ruta debemos también crearla por fuera o crearla dentro de nuestro sistema de archivos o en nuestro file system. Muy bien. Puede ser cualquier ruta, puede ser /tmp, puede ser en /var, puede ser en donde tú lo desees. Yo en mi caso voy a ejecutarlo en /tmp. Entonces voy a colocar /tmp barra el nombre de la carpeta a la cual yo voy a colocar mi logical volume o mi volume group asignado al file system. Muy bien. Entonces allí con el comando mkdir puedes crear tu ruta. Muy bien. Posteriormente tenemos lo que es el sistema de archivos, que ya dijimos que nuestro sistema de archivos es un ext4. Y tenemos otros datos interesantes que es default y el 0 y el 3. En estos casos el default se queda así, es decir, que se mantenga con los valores del sistema. Y este 0 y este 3 que no te expliqué en la clase anterior significa parte de lo que es el sistema de arranque dentro de nuestro sistema Linux. ¿Qué ocurre? Eso significa que él va a levantar automáticamente desde el inicio del sistema y se va a posicionar en la posición o en el orden de arranque número 3. Muy bien. Y él va a comenzar con el proceso de arranque, es decir, que al reiniciar nuestro sistema, él va a funcionar automáticamente. Eso es lo que significan esos dos números. Finalmente, debemos montar nuestro file system, es decir, vamos a ejecutar el comando mount y vamos a colocar la ruta que tenemos nosotros o que creamos anteriormente y colocamos en nuestro fstab. Si te das cuenta, ya acabo de crear mi file system y lo tengo montado perfectamente y puedo ingresar de manera directa dentro de mi sistema. Esto es todo por esta clase. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando.